Eh, ya. La ayudantía de hoy día, por lo menos es casi todo integrales triples y planteamiento de integrales triples y cambio de coordenadas a esférica, cilíndrica. Es como más de lo mismo. Pero acá le meten el tema de inercia y de centros de masa. Ya, pero son formulitas más que nada. Así que, bueno, yo quería ver primero los ejercicios en orden en realidad, porque te lo conté que estaban buenos en orden, pero están bien interesantes. Los de esta semana están bien interesantes. Ahí. ¿Se ve la pantalla del problema 1? ¿Se ve la pantalla? ¿Todo bien? Sí. Ya, bueno, Sí, sí se ve. bacán. Ya, primero que nada, nos tienen este ejercicio que nos dicen que tenemos una función f de t, ya con t entre 0 y 1, tal que, bueno, la integral triple en la región omega de t de esta función. X por y por z por seno cuadrado de x cuarta más y cuarta más z cuarta por el diferencial de volumen. ¿Ya? Nos dicen acá cuántos omega. Omega es esto, que es la, bueno, x cuarta más y cuarta más z cuarta menor o igual que t cuarta, que esto en realidad se parece a una esfera en realidad. ¿Cierto? Es como estos son cosas similares a una esfera, ¿cierto? Y bueno, nos dicen después que 0 menor o igual que x, menor o igual que y z mayor o igual que 0. Básicamente nos están dando como las cotas para x y z. Ya, en este ejercicio, acá al principio, como que yo veía y me decía, ya, no se me ocurre qué hacer acá, porque yo estoy acostumbrado a tener coordenadas con x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Acá me tiran y cuadrado, z cuadrado, o sea, nos tiran cuarta, ¿cierto? Y cuarta, y cuarta, z cuarta. Entonces no, a primera uno, por lo menos a mí me dio miedo, dije, ya, no sé qué hacer acá. ¿Ya? Pero acá lo que tenemos que reconocer es que tiene la estructura de algo que no haría cambio de coordenada esférica, ¿cierto? Tiene la misma estructura. Porque aunque no sea x cuadrado y z cuadrado, tenemos x cuarta y z cuarta, ¿cierto? Entonces, se parecen estas cosas, ¿cierto? Se parecen a cosas con coordenada esférica, ¿cierto? De hecho, si uno ve esto uno ve cómo se ve esta cuestión en 3 dimensiones, esto se parece, es como una, bueno, lo hacen en 2 dimensiones. Esto parece una esfera, o sea, un círculo, pero es como más cuadrado en los bordes, como que es más cuadradito, si mal no recuerdo, ¿ya? Es un poquito más cuadradito esta cuestión, ¿ya? Bueno, me quedo igual que los círculos que dibujo siempre. Pero imagínense que es un círculo, pero con los bordes un poquito más cuadrados, ¿ya? Esto se parece, bueno, el punto que quiero decir, esto se parece mucho a esférica, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es hacer un cambio de variable para llegar a esféricas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Bueno, yo no quiero que haya acá x cuarta más y cuarta más z cuarta. Yo lo que quiero es que haya x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Yo quiero eso, ¿cierto? Quiero eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer el cambio de variable, ¿cierto? Primero que nada, cambio de variable. Voy a decir que x cuarta va a ser un 1 cuadrado, que y cuarta va a ser un b cuadrado, y que z cuarta va a ser un w cuadrado. ¿Ok? Porque si hago esos cambios, me van a quedar esfera, ¿cierto? Y esfera, hago coordenada esférica y me va a quedar algo más o menos más lindo, ¿cierto? Pero va a ser, primero que nada, va a ser este cambio, ¿ya? O sea, eso es lo que hice yo por lo menos. Esto es igual que en integrales de una variable. A veces uno tiene que hacer varios cambios de variable para llegar a lo que uno quería, pero a otra gente se le ocurre el cambio de una, ¿cierto? A mí por lo menos el cambio de uno no se me ocurre, pero encuentro que este cambio está bastante bien, ¿ya? Que es un cambio que se puede... Encuentro que llega a mostrar lo que quiero mostrar, que es hacer varios cambios de variable para llegar a lo que uno quiere. Bueno, tenemos esto, ¿cierto? Ya, entonces, esto también se puede escribir como que x va a ser raíz de u, y va a ser raíz de b, y z va a ser raíz de w. Estos están bien definidos todos porque x mayor que 0, y mayor que 0, z mayor que 0. Entonces ahí no se rompe nada, ¿cierto?
si nos dijeran que x, y, z se mueven en cualquier, puede ser cualquier número positivo o negativo, ahí lo que yo recomendaría sería separar omega en la parte donde x y z son positivos y en la parte donde son negativos, ¿ya? Y ahí aparecerían unos signos menos acá, ¿ya? Eso se puede hacer. Después hay un ejercicio donde separamos las regiones de integración por algo parecido, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a hacer este cambio de variable por lo que les dije antes. Queremos llegar a algo que se use coordenada esférica, ¿ya? Hacemos este cambio. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría la región de integración. Bueno, omega de t sería entonces los u, v, w en R3. Bueno, serían R3 con todos positivos, pero vamos a poner R3 nomás. Tal que u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado sea menor o igual que t cuarta. 0 menor o igual que raíz de u menor o igual que raíz de b. Y 0 menor o igual que raíz de w. Bueno, acá estas desigualdades las podemos elevar al cuadrado sin ningún problema porque son todos positivos, ¿cierto? Y nos va a quedar algo un poco más fácil de ver, que va a ser u, v, w en R3, tal que u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado menor o igual que t cuarta, y 0 menor o igual que u menor o igual que b, y 0 menor o igual que w. Eso se puede hacer sin problema porque son positivos todos estos términos, ¿ya? Bueno, quedamos con algo que es bastante más lindo, ¿cierto? Y también tendríamos acá que esto nos quedaría mucho más simple. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, ya, esto lo estamos haciendo por paso. Primero vimos el cambio de variable, después vimos la región. Paso número 2, la región. ¿Cierto? Después paso número 3, ver el factor de integración, ¿cierto? Número 3, factor de integración. Bueno, factor de integración, tenemos que recordar que era el valor absoluto del jacobiano. De x y de z, partido en u de b de w. Que bueno, x derivado con x derivado con respecto a u sería x' vendría a ser 1 partido en 2 raíz de u, ¿cierto? Y si lo derivo con respecto a los demás, bueno, esto en realidad debería ser sub u, porque así se pone cuando es multivariable. Y en los otros casos, tipo x sub b va a ser 0 y x sub w va a ser 0. Porque x no está en función de esa variable, ¿cierto? Entonces nos daría 1/2 por raíz de u, 0, 0. Para i pasaría lo mismo, ¿cierto? 0, 1 partido en 2 raíz de b, 0, 0, 0, 1 partido en 2 raíz de w. ¿Ok? Y esto acá, una triangular. La triangular determinante es la multiplicación de la diagonal y nos quedaría entonces valor absoluto de 1/8 por raíz de u por b por w. Que esto es positivo, así que 1/8 partido en raíz de uw. ¿Cierto? Este sería el factor de formación. ¿Cierto? Ya. Ahora no voy a sacar en específico cuáles van a ser los intervalos de integración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad yo sé que me van a quedar cosas feas, ¿cierto? Y sé que después de esto voy a hacer otro cambio de variable, porque este cambio de variable lo estoy haciendo para poder después pasar a esférica. Entonces no me hace mucho sentido sacar el intervalo de integración 2 veces, ¿ya? Entonces por eso es que no lo saco el intervalo de integración, pero veo cuál es la región para poder ver si hay algún problema por ahí, ¿ya? Porque a veces puede pasar que hay que separar la región. ¿Ok? Pero bueno. Paso 4 es armar la integral, ¿cierto? Que la integral sería, bueno, f de t va a ser la integral triple en omega de t de x por y por z por seno cuadrado de x cuarta más y cuarta más z cuarta por el diferencial de volumen, que bajo el cambio de variable va a ser
en la misma en la región omega t, pero ahora, bueno, le podría poner omega t' en realidad, sí, porque no es la misma región necesariamente, ¿ya? El omega t', que omega t' va a ser cuando en vez de x y z vamos a tener w, y va a ser esto, w por seno cuadrado de u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado por 1 partido en 8 por raíz de u, raíz de b, raíz de w, por el diferencial de volumen, ¿cierto? Que esta vez el diferencial de volumen, acá era de x, de y, de z, acá va a ser de u, de b, de w, ¿ok? Y sería eso. Entonces acá podemos ver que podemos simplificar las raíces y nos quedaría un octavo integral triple en omega prima de t por seno cuadrado de u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado de v, ¿cierto? ¿Se entiende todo hasta ahora? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda con el procedimiento hasta ahora? Lo que hicimos fue hacer un cambio de variable. Hasta ahora, ¿sí? Hicimos un cambio de variable para poder dejar esta integral, esta expresión, en algo que nosotros estemos acostumbrados, que es algo que va a ser coordenada, a lo que podamos pasarlo fácilmente a coordenada esférica. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Si hay dudas, interrumpanme. ¿Ya? Pero bueno, seguimos viendo que esta integral sigue siendo como no tan bonita de resolver, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un segundo cambio de variable, ¿ya? Que va a ser cambio de coordenada esférica, ¿cierto? Entonces, de nuevo, paso 1, cambio, coordenada esférica, x, r coseno teta seno de phi, y va a ser r seno teta seno phi, y z va a ser r coseno phi, ¿cierto? Bueno, ahora vemos la región de integración. Paso 2, región. Que bueno, va a ser una región, le voy a poner omega prima prima de t. Le pongo... ujú. No, que se, no sé, en lugar de X y Z no sería el V, W. Sí, sí, toda la razón, toda la razón. Ay, Pero estoy haciendo el segundo cambio. Sí, ahí está. U, V, W. Buena acotación. Me he equivocado. Ya, entonces tenemos omega prima prima de t. Le pongo prima porque estamos cambiando las variables. ¿Ya? Entonces, pese a que nos va a representar la misma región, porque, porque estamos haciendo los cambios de variables, le pongo otro nombre, porque en realidad así las puedo diferenciar después más fácil. Y la notación quedará un poco más limpia. Va a ser R teta phi en R3. Bueno, de nuevo acá, no es R3 necesariamente, no son todos los que están en R3, porque en realidad sabemos que teta está entre 0 y 2 pi, phi está entre 0 y pi, y R los positivos. Entonces, no debería ser estrictamente R3, pero pongo R3 para dejar la notación un poco más limpia. Bueno, y nos quedaría entonces, haciendo el cambio de arriba, viendo acá cómo era esta región de acá, aquí, bueno, tenemos que u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado. Eso es r cuadrado, ¿cierto? R cuadrado menor o igual que t cuarta. Después tenemos 0 menor o igual que u menor o igual que b. Eso es 0 menor o igual que r cos teta sen phi menor o igual que r sen teta sen phi. Que bueno, podemos simplificar los r's y los senos de phi, ¿cierto? Los r y los senos de phi. Y nos quedaría que coseno teta menor o igual que seno teta. Y nos quedaría al final era que R, no, que 0 menor o igual que W. 0 menor o igual que W. Bueno, y W era R coseno de phi.
R coseno de phi. No, eso es teta. R coseno de phi. Que acá, como R siempre es mayor, bueno, mayor o igual que 0, ¿ya? En realidad acá lo podemos quitar. Podemos quitar podemos sacar el R de esta parte de la ecuación, ¿ya? Lo podemos simplificar, es como que estamos dividiendo por R en la desigualdad. Y eso es porque en realidad cuando R es igual a 0, no va a tener importancia en la integral en realidad. O sea, lo que me refiero es que no va a agregar volumen cuando R es 0, ¿ya? Entonces, cuando el momento de R es 0, no nos importa. Entonces, vamos a poder decir que, entre comillas, que R siempre es mayor que 0. Entonces, lo podemos sacar de la desigualdad, ¿ya? Porque va a ser 0 mayor igual que 0 menor igual que algo que no es 0 por coseno de phi. Entonces, 0 menor igual que coseno de phi. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Por qué podemos sacar el R, aunque el R en verdad en un momento se hace 0? Que porque en realidad no nos importa ese momento cuando R es 0, lo podemos ignorar. ¿Ok? Lo podemos ignorar. Pero bueno, ahora hay que ver los ángulos, hay que ver entre qué valores van a variar las variables, ¿ya? Bueno, sabemos que R siempre es mayor que 0, ¿cierto? ¿Ya? Esto es por ahora. Uno las empieza a armar las regiones como poco a poco, con las cosas que uno sabe. Sabemos que R siempre es menor o igual que 0. Acá nos dicen que R cuadrado es menor o igual que T cuarta. Entonces R es menor o igual que T cuadrado. ¿Ok? Nos dicen que coseno de teta es mayor a 0, pero es menor a seno de teta. ¿Eso cuándo pasa? Bueno, esto yo siempre lo hago en el circulito. Yo quiero que coseno de teta sea mayor que 0, ¿cierto? Aquí. Bueno, de hecho, en particular, quiero que coseno teta y seno teta sean mayor que 0. Entonces solamente me importa el primer cuadrante de la circunferencia. Así. ¿Cierto? Y quiero que coseno teta sea menor. Y eso pasa, coseno teta es la coordenada horizontal y seno teta es la coordenada vertical. Entonces quiero que esta parte de la coordenada, esta recta, sea menor a esta recta, ¿cierto? Y eso sucede después de justo que estamos en el ángulo a mitad, que eso es pi cuarto. Entonces lo que concluimos que de pi cuartos hasta pi se cumple esto. Desde pi cuartos hasta pi medios, disculpen. De pi medio. ¿Ya? Ahí, en ese intervalo se va a cumplir esto. Estricto. Porque son mayores o iguales. ¿Ok? Entonces tendremos que teta va a estar en ese intervalo. Que teta va a tener que ser menor o igual que pi medios y mayor o igual que pi cuartos. ¿Ok? Y finalmente, tenemos que ver cuándo es que coseno de phi va a ser mayor que 0. Recordamos que coseno de phi está entre 0 y pi, ¿cierto? Coseno de phi está entre 0 y pi. Entonces, puedo hacer lo mismo, puedo hacer el mismo circulito. Yo siempre uso el circulito para ver lo de los ángulos, porque me cuesta imaginármelo. Hago de 0 a pi el círculo y veo en qué parte es positivo. Bueno, coseno va a ser positivo en esta parte solamente, ¿cierto? Va a ser positivo desde 0 hasta pi media. Entonces phi va a ir desde 0 hasta pi media. ¿Ok? ¿Alguna duda con cómo conseguimos los intervalos de integración? ¿Todo correcto por ahí? ¿Todo bien? Bueno, y como R no tiene ninguna otra restricción, es desde 0, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos los intervalos. ¿Ya? ¿Todo correcto? Sin dudas, me dice. Se va a poner paso 3, es ver el factor de deformación, que sabemos cómo es el cambio a cilíndrica, de U, de V, de W, dividido de R de teta de phi. El factor de deformación de esto es R seno de phi. ¿Ya? Este es como de los que uno se tiene que memorizar. Como el de polares, que polares es R, cilíndricas es R.
esférica de R seno de phi. ¿Ya? Entonces tendríamos esto. Y ahora paso 4, plantear la integral. ¿Cierto? Paso 4, integral. Este era paso 3, factor. Entonces voy a copiar la integral que nos quedó antes. Aquí. Bien. Y esto es igual a f de t. ¿Cierto? Esto es una función de t. Ya, ahora aplicamos el cambio de variables. Y nos va a quedar 1/8 por... Voy a colocar directamente los intervalos de integración. R iba de 0 a t cuadrado. ¿Cierto? De 0 a t cuadrado. Phi, bueno, teta o phi, iba de pi cuarto a pi medio. Pi cuartos a pi medios. Y el otro iba desde 0 a pi medio. ¿Cierto? Y la integral que nos quedaba era seno cuadrado de r cuadrado por r seno de phi. Por dr de teta de phi. ¿Okay? Y ahora solamente nos queda resolver. ¿Ya? Bueno, primero voy a resolver las integrales. Ay, me entrevero. Como veo que esto es una cosa como que puedo separar las variables, voy a poder hacer esto. 1/8 por la integral de 0 a pi medios de seno de phi, por la integral de pi cuartos a pi medios de teta, por la integral de 0 a t cuadrado de seno cuadrado de r cuadrado por r de r. ¿Ok? Esto va a ser 1/8 por seno phi de 0 a pi medios, eso era menos coseno de phi de 0 a pi medios, ¿cierto? Que esto era 1, si no me equivoco, pero ahora lo escribo. Ya, esto es integral del diferencial, así que es la longitud del intervalo, que es pi cuarto. Y acá lo voy a dejar así por ahora. Lo voy a dejar igual que antes. Seno cuadrado de r cuadrado por r por dr. Esto es 1/8 por 1 por pi cuartos por esta integral. ¿Cierto? Por la integral de 0 a t cuadrado de seno cuadrado por r cuadrado por r por dr. ¿Cierto? Y esto era un f de t. Ya, pero ¿qué nos preguntaron en el ejercicio? Porque yo veo esta integral y yo ojalá poder ahorrarme y resolver esa integral, ¿ya? Porque no me gustaría. Entonces, cuando pasa eso, uno mira el ejercicio y ve lo que le piden. Acá nos dicen, calcule la cota superior de f' de t. Nos piden que acotemos la derivada de esta función, ¿ya? Porque esto era una función, ¿cierto? Era una función que dependía de t, ¿cierto? De este t. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es derivar con respecto a t, esta cuestión, ¿ya? F' de t, esto es igual a 1/8 por 1 por pi cuartos por, nos quedaría esto, ¿cierto? No, porque esto es del teorema fundamental del cálculo, que yo supongo que esta integral va a ser f' en t cuadrado, ¿cierto? Menos f en 0, para alguna función f, ¿cierto? Entonces, si yo la derivo con respecto a t, ¿cierto? Esto me va a quedar la misma función f, derivada y evaluada en t cuadrado, ¿cierto? Que bueno, que la función... A ver, me mareé, disculpe. Por el teorema fundamental del cálculo, uno tiene que esta integral definida va a ser esto, ¿cierto? Donde la primitiva de f, o sea, f de x derivado, va a ser seno cuadrado de x cuadrado por x. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa? Yo acá derivo esta función, derivo con respecto a t. Esto es una constante, así que se me va. Y me quedaría seno cuadrado de t cuadrado. No, pues t cuarta, porque es r cuarta, ¿cierto? Es r cuadrado, y lo evalúo en t cuadrado, por t cuadrado, por 2t, ¿cierto? Porque por la cadena. Y el f0 sea porque es una constante. Y ahora quiero saber una cota para esto. Esto es pi partido en 32 por seno cuadrado de t cuadrado por 2t cubo, ¿cierto? Y este 2 lo simplifico acá y me da un 16. Y nos dicen que t está entre 0 y 1. ¿Ok? Ya. Aquí, como en realidad estas funciones son positivas, estas dos funciones son crecientes, ¿ya? Estas dos funciones son crecientes, porque t cubo es creciente en 0 y 1, y seno es creciente en 0 y 1, ¿ya? Entonces tendremos que estas dos funciones esta función f' de t va a ser creciente en el intervalo 0, 1. Entonces el máximo de esta función va a ser en f' de 1, que va a ser pi partido 16 por seno cuadrado de 1. Eso sería la cota. Esta es la cota superior de f' de t. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió el ejercicio? Un ejercicio un poco más de hacer, como de analizar más que nada. ¿Ya? ¿Se entendió? Saben que en una parte me entregué, disculpen. Eh, ¿Se entendió la idea? Acá lo importante Me era... perdí un poquito desde el teorema fundamental del cálculo en adelante, Sí, porque me confundí un poco cómo resolviste. está bien, está bien. Yo también me perdí ahí. Así que no pasa nada. Eh, lo que sucede es que si tenemos... Si nosotros tenemos una función f grande de x, ¿ya? Esto va a ser, por el tema fundamental del cálculo, va a ser la integral, por ejemplo, desde 0 hasta x de una función chica de t, ¿ya? Y acá lo que tendremos es que f' de x, esto es lo que nos dice el tema fundamental del cálculo, f' de x, va a ser f de x, ¿ya? Pero si tenemos acá una función g de x, entonces cuando uno hace el teorema fundamental del cálculo, uno va a evaluar esta función en g de x y después va a salir una cadena, g' de x, ¿ya? Esto es porque en realidad acá, cuando uno integraba, ¿recuerdan cuando uno integraba y decía que iba a ser un f grande evaluado en el extremo de arriba, menos f grande evaluado en el extremo de abajo? Acá pasa lo mismo. Es como que suponemos que tenemos esas dos funciones, que van a ser las integrales de esas funciones, y después las que van a estar evaluadas en los extremos inferiores y superiores, aquí, es porque en realidad esto va a ser igual a esto. Esta integral va a ser igual a un f grande evaluado en t cuadrado menos un f grande evaluado en 0. ¿Ya? Tal que si derivamos f grande, nos va a dar seno cuadrado por r, de r cuadrado por r. ¿Ok? Entonces, si las derivamos, nos va a dar esto de acá, evaluado en t cuadrado por la cadena de t cuadrado. No sé si me expliqué mejor, Sí, pero... ahí ya me acordé del teorema. ¿Sí? Bien. Sí, a mí también, esto, cuando lo vi, que estancado y después recordé que existía esto. Me pasó. Así que está bien. ¿Ya? Pero bueno, acá lo más importante del ejercicio era hacer estos dos cambios de variables. Tipo, ver que en realidad, aunque esto fuera x cuarta y cuarta z cuarta, que eso se parecía igual a una cosa de que estuviera en esférica. Entonces hicimos un cambio de variable para llegar
a las esféricas que queríamos. ¿Ya? Acá uno a veces hace muchos cambios de variables. Es como en integrales simples, a veces uno tiene que hacer varios. ¿Ya? No hay que asustarse. Bueno, si no hay más dudas, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Todo correcto? Bueno, mientras voy a poner el siguiente. Que el siguiente era... Ah, verdad, era este ejercicio. Que nos piden la masa. A ver. Este no es el de la... Después hay un ejercicio que quiero revisar como bien. Porque a mí por lo menos me dio muchos problemas. ¿Ya? Ya, ojo que me estoy dando cuenta que como que la mayoría de las identidades, la mayoría de los problemas son hacer las regiones de integración. Así que yo creo que eso no sé. Ojalá que eso nos diga algo sobre cómo serán las preguntas. Pero son todas de intervalos como de trazar bien las regiones de integración. Así que yo creo que apuntan a que practiquemos harto eso. Ya, nos dicen, sea el cuerpo sólido U encerrado por el dominio, bueno, o sea que encerrado por estas curvas, ¿cierto? O sea, no, ¿cómo se dice? El cuerpo U está encerrado, es todos los puntos que satisfacen esto, básicamente, ¿ya? Que el Z sea menor o igual que 1 más x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que ta. ¿Ok? Y nos dicen que la densidad del sólido en cada punto va dada por esta función. ¿Ok? Y nos dicen, calcule la masa de U. Bueno, nosotros sabemos que la masa de un cuerpo va a estar dada por integrar sobre el cuerpo, ¿cierto? Sobre la región donde está el cuerpo, su densidad, ¿cierto? Está el lapicito acá. Integrar la densidad del cuerpo. X, Y, Z. ¿Ok? Y esto va a ser la masa. ¿Ya? Entonces lo que queremos hacer es intentar poner, de alguna forma, resolver esta integral. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, así a buenas y primeras, ¿qué tipo de coordenadas creen que van a servir acá? ¿Quién se las juega? ¿Con qué tipo de coordenadas van a ser las que nos van a poder ayudar? Cilíndrica. Buenísimo. La tarea cilíndrica. Cilíndrica. Muy bueno. Exacto. Con cilíndrica acá no ayudaría porque tenemos x cuadrado y cuadrado, pero no aparece nunca z cuadrado, ¿cierto? Entonces no es necesario que vayamos al extremo de esférica. Con cilíndrica estamos bien. ¿Ya? Entonces vamos a hacer cilíndrica. Paso 1, cambio. Paso 1, cambio. ¿Ya? X va a pasar a ser R coseno de teta y va a pasar R seno de teta. Z va a seguir siendo Z. ¿Ok? Luego vemos cómo queda la región. Paso 2, región. Ya. Pero nos queda 0 menor o igual que Z, menor o igual que 1 más X cuadrado más Y cuadrado. Eso nos va a quedar como 0 menor o igual que Z, menor o igual que 1 más R cuadrado. ¿Cierto? Ya, esto casi como que nos da una cota para Z, básicamente. Después nos dicen X cuadrado más Y cuadrado, menor o igual que la raíz más X. Entonces nos dice que, los voy a escribir como aparecen ahí arriba. R cuadrado menor o igual que R más X, que era R coseno de teta. ¿Era esto? Sí. Después nos dicen lo mismo, pero mayor o igual y con un menos X. Nos dicen R cuadrado mayor o igual que R más, no, menos R coseno de X. Menos R coseno de X. De este X de teta. De teta. Y mayor que 0. O sea que R seno de teta mayor o igual que 0. Bueno, acá tenemos el tiro, vemos que Z aparece en un puro lugar, ¿cierto? Entonces este es nuestro candidato a intervalo de Z, ¿cierto? Pero queremos ver un poco más a fondo estos otros dos, ¿cierto? Acá podemos ver
que podemos, en ambas ecuaciones podemos simplificar los R's, ¿cierto? Esto nos diría 0 menor o igual que z menor o igual que 1 más r cuadrado. R va a estar entre 1 menos coseno de teta y 1 más coseno de teta, ¿cierto? Y bueno, nos dicen acá que R por seno de teta va a ser mayor a 0. Entonces acá por el mismo argumento del circulito, ¿cierto? Que tengo acá. Esto nos dice que seno de teta va a tener que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque lo mismo de antes. R va a ser mayor o igual que 0 para todo R, ¿cierto? O sea, R es mayor o igual que 0 por definición. Entonces seno teta va a tener que ser el que cambia de signo. Entonces nos podemos dar cuenta que va a ser en toda esta parte del círculo unitario, ¿cierto? Que es cuando teta está entre 0 y pi. Entonces teta va a estar entre 0 y pi. Teta entre 0 y pi. ¿Ok? Bueno. Acá hay algo que tenemos que revisar también. ¿Por qué? Porque podemos meter esta cosa a la integral, ¿ya? Y nos va a dar algo, ¿cierto? Pero, por lo menos por el resto de los ejercicios que estuve viendo, tenemos que empezar a chequear también que estos intervalos no colapsen, ¿ya? ¿A qué me refiero? Este intervalo siempre va a estar no vacío, ¿cierto? Porque cuando R es 0, 0 menor o igual que z menor o igual que 1, ¿cierto? Ese es como el conjunto más chiquito que podemos tener, ¿ya? Este conjunto nunca se hace vacío. Acá podemos ver que si coseno de teta es negativo, esto colapsa, ¿cierto? ¿Qué pasa si coseno de teta es igual a menos 1? Pongamos en ese caso. Bueno, acá tendríamos que R va a ser menor o igual que 2, mayor o igual que 0. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Nos va a dar que una región vacía, ¿cierto? Que a veces quedan cosas así, como cuando uno hace las integrales, como que uno nos lee y quedan cosas así, pero esto, cuando nos quedan las desigualdades, cuando estamos armando los intervalos a partir de las desigualdades, esto nos dice que no, que esto está mal, ¿cierto? Que acá tenemos que acotar más en la región. ¿Se entiende lo que digo? Porque acá nos damos cuenta que teta no puede ser cualquier valor, ¿cierto? Porque en particular, si teta es igual a pi, ¿cierto? Con teta igual a pi, pasa esto. R va a variar desde 2 hasta 0, ¿cierto? R va a ser mayor o igual que 2, menor o igual que 0. Entonces, no puede ser eso, ¿cierto? Tenemos que ver cuándo es que esto tiene sentido, ¿ya? Cuándo es que este intervalo no colapsa, ¿ok? Entonces yo lo que quiero ver es cuándo es que estas dos partes van a ser iguales. Porque cuando estas dos sean iguales, va a ser el último caso donde funcione, ¿cierto? Porque R va a tener que valer ese único valor, ¿ya? Pero si ese valor aumenta teta, en ese caso, después empezaría a ser vacío el intervalo. Entonces quiero ver cuándo es ese punto crítico, ¿ya? Que es cuando menos coseno de teta es igual a coseno de teta, ¿cierto? Y eso sucede, a ver, cuando ese punto crítico es cuando, bueno, no te escribo, que es como cuando coseno de teta es 0, ¿cierto? me está variando. Cuando coseno de teta es 0, ¿cierto? Entonces sabemos que una vez que coseno de teta es 0, que sería en pi medios, si vamos más para adelante, este intervalo va a ser vacío, ¿cierto? No va a ser phi, va a ser vacío. Usamos la misma letra para vacío y para phi. Vacío, ¿cierto? Para tetas mayor a pi medio. ¿Ok? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Se entiende lo que expliqué? ¿Me estoy hablando? Ahí sí, ahí aparece. Porque con este argumento lo que vamos a hacer ahora es, concluimos con que teta no puede ir hasta pi. Teta va a tener que ir hasta pi medio solamente.
Porque si vamos más para adelante, R no va a poder variar, ¿cierto? O sea, de hecho esto es peligroso porque la integral nos va a dar algo, ¿ya? Pero va a ser algo que no va a tener sentido necesariamente, ¿ya? Porque sí, podemos evaluarlo en 0 y en pi, nos va a dar algo, pero puede que sea algo sin sentido, ¿ok? Ya. Si no hay duda, vamos con el ejercicio, que con estos límites de integración, que ahora sí van a ser consistentes. Copiar. Eso siempre hay que estudiarlo cuando trabajamos en cilíndrica o esférica, Sí, siempre hay que como estudiarlo. particularmente en esto. No, o sea, siempre hay que estudiarlo en realidad, porque como R es mayor que 0 siempre, porque en realidad esto es lo que nos está diciendo, si uno como que lo viera, es que el R es como cuando uno parametrizaba la circunferencia en polares, en 2 dimensiones, uno la podía parametrizar, creo, como 2 coseno de teta, una cosa así. Tipo R igual 2 coseno de teta. Creo que esto da una circunferencia así, si mal no recuerdo. ¿Ya? Pero esto, ¿por qué da una circunferencia así? Es porque el R parte en 2, ¿cierto? El R empieza a disminuir, y después el ángulo sigue yendo para allá, pero el R aparece acá, y es porque el R se hace negativo. ¿Ya? Acá es como que los números nos están diciendo algo similar. Nos están diciendo que para que pudiéramos tener este intervalo, el R tendría que irse para los negativos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Pero los R que nosotros queremos son solamente positivos. ¿Ok? Entonces, por eso que tenemos que hacer es verificar esto. Porque si no, estaremos contando una parte 2 veces. ¿Ya? No sé si me explico un poco más, pero hay que siempre revisar esto cuando trabajemos en cilíndrica, esférica. Porque acá es donde pasa esto. Porque R no está en los reales, está en los positivos solamente. Entonces, puede que pase esto. Que los números quieran que R sea negativo, pero nosotros queremos que solo sea positivo. Entonces tengamos que pedirle que como que vuelva para atrás. ¿Cachai? Como que le cortemos el camino al teta. No sé si me expliqué. En resumen, sí, hay que revisarlo. Hay que revisar esto. Sí, ya. Más adelante hay un ejercicio que es solamente de esto, tipo de ver dónde puede variar R con respecto a las otras desigualdades. ¿Ya? Sí, por eso, de hecho, esta ayudantía había un ejercicio que era solo de esto. Bueno, entonces nos dicen que teta va a tener que ser entre 0 y pi medio nomás. ¿Ya? Entonces voy a agarrar la integral. Por el tal nunca la escribí. Pero teníamos al final que z iba desde 0 hasta 1 más r cuadrado. R iba desde 1 menos coseno de teta hasta 1 más coseno de teta. Y teta iba de 0 a pi medios, ¿cierto? ¿Y qué queríamos integrar? El diferencial de masa, ¿cierto? Bueno, la densidad. Sí, la densidad, que es i partido en x cuadrado más y cuadrado por de z de r de teta. No lo multipliqué por el cosito, me confundí. Esto por el... Como pasamos a cilíndricas, tenemos el factor de deformación, que es r. Y al pasar el resto de la expresión a cilíndricas, el i pasa a ser r seno de teta. Y x cuadrado más y cuadrado pasa a ser r cuadrado. ¿Cierto? Y lo voy a copiar. Y la integral es acá. Bueno, y ahora nos quedaría resolver solamente. ¿Cierto? Que bueno, podemos ver que en realidad se simplifican los r's. Y nos quedaría 0 a pi medios, 1 menos coseno de teta, 1 más coseno de teta, 0 a 1 más r cuadrado por seno de teta, de z de r de teta. ¿Ok? Ya, ahora hay que resolver. ¿Ya?
¿Qué prefieren? ¿Resolvemos la integral o quieren pasar a otro ejercicio? ¿Ya? ¿Le puedo resolver? Si quieren, pero podemos pasar a otro ejercicio. Como para estudiar más esto de los intervalos. Estudiar cuando estos intervalos colapsan, para poder distinguir mejor en las regiones. A ver, ¿qué dicen? ¿Lo resolvemos? Prefieren ver otro ejercicio. Yo preferiría ver otro ejercicio. Ya, sí, yo pienso lo mismo. Esto está en la pauta, eso sí. ¿Ya? Al final, este ejercicio quedaría como... Creo que queda un seno cubo, una cosa así. No, creo que un coseno cubo. Y una derivada... O sea, no, una derivada. Queda un coseno cubo hacia la suma del coseno. Está de 1 más coseno de 2 teta partido en 2. Y ahí quedaba la integral. Creo que era este. Pero bueno, ahí va a estar después en la pauta. Vamos a traer otro ejercicio para poder ver estos temas que son un poco más interesantes, encuentro. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿era este? Sí, era este también. Este era algo del mismo estilo, donde había que acotar la región. Copiar, pegar. Con este ejercicio también va a quedar claro esto de que hay que revisar bien las regiones. Ya. Nos dicen que A sea mayor que 0. Calcula la coordenada Z del centro masa del sólido. ¿Ya? Que bueno, recordamos que la coordenada Z del centro masa era, bueno, si estamos en la región S, va a ser la integral triple de Z por la densidad partido en la masa. Que la masa es la integral de la densidad. Y ambas en S. Y eso nos iba a dar Z barra. ¿Ok? Eso era. Entonces, lo que queremos hacer es poder conseguir estas dos integrales y las dividimos y estaremos listos. ¿Cierto? Bueno. Primero que nada, hagamos este ejercicio. Acá yo les pregunto, ¿qué cambio de coordenadas nos conviene? ¿Ya? ¿Qué cambio de coordenadas nos conviene? Acá no hay respuesta incorrecta. No hay respuesta incorrecta. Porque por lo menos a mí me sirvieron más cilíndricas que esféricas. ¿Ya? Porque aunque haya muchos x cuadrado, z cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, acá en realidad no me puedo aprovechar de la propiedad de la cilíndrica, ¿cierto? O sea, me puedo aprovechar un poco. Me puedo aprovechar de que nos quedaría un coseno de phi mayor o igual que seno de phi. Pero acá nos quedaría una cosa que tiene a r y tiene a phi al mismo tiempo. Entonces, por lo menos, a mi parecer, uno no le saca tanto provecho a la esférica como uno podría en este ejercicio. ¿Ya? Como uno le gustaría, porque pasar esférica es una apuesta en realidad. Porque uno mete, al X le mete teta y phi y r. Entonces, son hartas variables que uno mete a la ecuación, ¿ya? Para cada variable. Entonces, cuando uno cambia a esféricas, uno tiene que tener una muy buena, esa región integral tiene que tener una muy buena afiliación con la esférica. Acá yo no la veo tanto. ¿Ya? Intenté con esférica y no me quedó tan simple, pero con cilíndricas me quedó bastante mejor, a mi parecer. ¿Ya? Entonces voy a hacer cambio a cilíndrica. ¿Ya? Entonces, va a ser primero que nada cambio a cilíndrica, ¿cierto? Paso 1, cambio. Bueno, cilíndricas, x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y z es igual a z. ¿Ok? Bueno, segundo paso es la región. Acá vamos a tener que hacer este estudio de vuelta. ¿Ya? Voy a, de hecho, voy a tener un ejercicio acá para tener la región al tiro. Ahí. Ya. Si cambiamos, si hacemos el cambio, tendríamos que S van a ser los X, los R, teta, phi, en R3, tal que 0 menor o igual que Z menor o igual que 2A, R cuadrado más Z cuadrado mayor o igual que A cuadrado, y Z cuadrado mayor o igual que R cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces
acá, primero que nada, puedo observar algo que es bien chori, que en realidad es que teta no tiene restricciones teta, ¿cierto? Si no hubiésemos hecho con esférica, no hubiesen quedado restricciones acá para teta, ¿cierto? Porque no hubiese quedado, no hubiese quedado, creo que por acá hubiesen, es que a ver, no hubiesen quedado tampoco restricciones para teta, pero habríamos tenido que haber hecho trabajo para llegar a eso, ¿ya? Acá directamente vemos que no aparece teta, ¿ya? Entonces sabemos al tiro que teta está entre 0 y 2pi. 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi, así de una. Sabemos eso, ¿ya? Después, vemos al tiro que z está entre 0 y 2a. Y podemos ver acá que en realidad r va a ser mayor o igual que raíz de a cuadrado menos z cuadrado. Y r cuadrado, mejor dicho, r va a ser menor o igual que z, ¿cierto? Y r mayor o igual que raíz de a cuadrado menos z cuadrado menor o igual que z, ¿cierto? Entonces uno podría decir, ya, tenemos todo listo, ¿cierto? Nos quedó súper rápido, nos quedó el intervalo de integración, ¿ya? Pero acá pasa lo mismo de antes. Acá este intervalo colapsa en un momento, ¿ya? ¿Por qué? Acá, usualmente lo hago para ver cuándo un intervalo colapsa, es ver los puntos críticos. Tipo, ¿qué pasa si digo que z es 0? Porque z puede ser 0, ¿cierto? No sé que z puede ser 0. Entonces, si digo que z es 0, tendremos que r estará entre a y 0. O sea, va a ser mayor que a, pero menor que 0. Pero a es mayor que 0. Entonces nos daría que esta cuestión va a ser vacío este intervalo, ¿cierto? Entonces R no va a tener dónde variar, ¿ya? Entonces acá lo que uno quiere es, cuando veo que esta cuestión colapsa en un punto, puedo intentar buscar dónde es que colapsa, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo lo hago? Lo más fácil es ver cuando estas dos cosas son iguales, ¿ya? Ver cuándo es que a cuadrado menos z cuadrado es igual a z, ¿ya? Ayuda a ver esto, más que porque en realidad, como... A ver, ¿cómo explicarlo? Acá cuando uno hace esta igualdad, uno ve cuándo es que este intervalo es solo un elemento, ¿ya? Entonces, después de ese intervalo, cuando uno avanza un poco más en z, puede que el intervalo crezca y se mantenga bien, o puede que el intervalo desaparezca, ¿cierto? Entonces, este punto crítico es lo que nos va a dictar eso, ¿ya? Es como cuando uno hace uno tiene una función, hace la tabla de las derivadas, y veía que en un momento había derivada 0. Entonces, después esa derivada 0 iba a ser o mayor que 0 o menor que 0. ¿Ya? Como que estamos viendo algo como el mismo estilo. Ya vamos a ver como el mismo tipo de análisis. Entonces, acá podemos ver al tiro que es a cuadrado menos z cuadrado es igual a z cuadrado. Z va a ser igual a partido en raíz de 2. ¿Ok? Más menos, ¿cierto? Va a ser más o menos. Acá, ¿qué pasa? Sabemos que z es solo positivo, ¿cierto? Entonces solamente nos vamos a quedar con la raíz positiva. ¿Ya? Porque sabemos que z, de todas formas, z nunca va a poder ser menos a partido en raíz de 2, porque es positivo. Entonces sabemos que en este punto el intervalo de R colapsa, ¿ya? Entonces, podemos ver que cuando z era 0, este intervalo este intervalo se hacía vacío completamente. Entonces podemos concluir que si z está entre 0 y a partido en raíz de 2, el R va a pertenecer a un intervalo vacío. ¿Ya? Esto no se puede escribir, esto está mal, ¿ya? Pero es por escribir algo, ¿ya? Que cuando z está entre ese intervalo, R no va a tener donde variar, ¿cierto? R no va a estar en ningún lado. Entonces, por eso es que yo voy a acotar z un poquito más. Voy a acotar un poco más z. Voy a decir que z va a tener que estar entonces entre a partido en raíz de 2 y 2a. ¿Ok? Lo acotamos más. Perfecto, uno diría ya, estamos listos, ¿cierto? Estamos perfectos, no hay ningún problema acá.
Pero acá sucede otra cosa, ¿ya? Que acá también uno tiene que tener cuidado con las raíces, ¿cierto? Porque acá tenemos... Ujú. No, no, era eso. Me hacía ruido esa raíz que pasara tan piola. Sí, sí, las raíces siempre tienen cuidado, pero muy buena. Exacto, buen instinto. Acá esta raíz también nos puede caer, ¿cierto? Porque en realidad, cuando vimos que cuando z es a, por ejemplo, si z es a, entonces, bueno, tendremos que r está entre 0 y a, que este es un intervalo perfectamente sano, ¿cierto? Pero si, no sé, va a poner un número, quizás si z es, si es 2 veces a, ¿cierto? Vamos a tener que r está entre a por i y 2a, que eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? No tiene ningún sentido, porque los complejos no se pueden ordenar, entonces esta cuestión no, nada que ver, ¿cierto? Pero acá entonces uno tiene que preguntarse qué significa esto, ¿ya? Nosotros vimos que, bueno, esto se puede ver que esto pasa para cualquier a, para cualquier z mayor que a, ¿cierto? Para cualquier z mayor que a, este intervalo se va a ir, como que se va a ir a los complejos, por decirlo de alguna forma. Pero acá lo que tengo que hacer es retroceder un paso. Si z es mayor que a, significa que r cuadrado más z cuadrado mayor o igual que a cuadrado, r cuadrado va a ser mayor o igual que a cuadrado menos z cuadrado, pero si z cuadrado, si z es mayor que a, tendremos que esta cuestión va a ser menor que 0. Entonces, r cuadrado va a ser mayor que algo menor que 0, mayor que un número negativo. Y eso sabemos que siempre es verdad, ¿cierto? Para cualquier r puede ser mayor que un negativo, porque r siempre es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a decir uno acá? Vamos a decir que cuando z es mayor que a, r va a tener que ser mayor que 0 simplemente, ¿ya? Porque cualquier r que tomemos va a satisfacer que va a ser mayor que... Cualquier r que tomemos va a satisfacer esto, ¿cierto? R cuadrado mayor que un negativo. Eso es para cualquier r que tomemos, ¿ok? Entonces acá uno lo que hace es separar el intervalo de integración. Lo separa en dos partes. Uno dice, bueno, S va a ser un S1 unido con un S2, ¿ya? Donde S1 va a ser R teta Z en R3, tal que, bueno, Z va a estar entre A partido de raíz de 2 y A. R va a estar entre raíz de A cuadrado menos Z cuadrado y Z. Y bueno, teta va a estar entre 0 y 2pi. Y el otro intervalo va a ser cuando Z continúe, ¿cierto? Que Z va a ir desde A. Bueno, puedo poner menor o igual. Es como son cosas infinitesimales, esos menor o iguales, como que no pasa nada tampoco. Z hasta 2A. Pero acá R, como dijimos antes, va a ir desde 0. Porque vimos que, que lo que nos decía esto es que R podía ser cualquier valor. Pero como era una raíz, no iba a decir que iba a ser mayor que que un número imaginario. Entonces, al analizar nos dimos cuenta que nos decía que puede ser cualquier número. ¿Ya? R menor que Z. Esta cota de Z sigue porque en realidad eso no rompe nada, ¿cierto? Y teta nunca rompió nada, así que teta entre 0 y 2pi. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió lo que hicimos acá? Acá separamos el intervalo. Esto es equivalente a cuando uno separaba las integrales simples, uno separaba en dos integrales. Tipo, cuando uno, no sé, uno tenía un integral de 0 a, bueno, de A a B, uno decía, bueno, eso va a ser la misma integral de A a C y después de C a B, y la sumaba. Esto es lo mismo, ¿ya? Acá los dos intervalos, los dos conjuntos tienen que ser disjuntos. Tienen que ser disjuntos estos dos, ¿ya? Pero son disjuntos porque no comparten zetas. Entonces, como no comparten z, no pueden compartir nada, ¿ya? Z están dos cosas diferentes. Entonces no pueden tener un mismo valor. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hice acá? Porque ahora en realidad las integrales no quedan difíciles. Acá el mayor problema era esto, de verificar estos intervalos. ¿Ya? ¿Se entendió todo hasta ahora?
Ahora vamos a ver la integral. En esos casos, como el que marca la pauta es el R, ¿no? Que R siempre tiene que cumplir que es mayor que 0. Sí, sí, acá el R es como el que dicta. Sí, porque en realidad Porque teta, estamos acostumbrados que teta se comporte bien, ¿cierto? Teta entre 0 y 2pi. Pero R también es mayor que 0 siempre, y eso es lo que nos puede causar problemas. porque no entendía cómo pudimos acotar el Z, pero como que al R le respetamos su rango original. No sé si me entiendo. Ah, claro, sí, sí, te cacho. ¿Por qué es que el R dicta y no el Z? Sí, acá pasó esto porque el Z lo dejamos con coeficientes constantes, con intervalo constante, porque A en realidad es una constante. Entonces, como nosotros dejamos Z, como dejamos R en función de Z, entonces nosotros vamos a tener que ver en qué parte, para, a ver, bueno, Ya. no sé si me Ya, expliqué. sí, no había cachado que R, sí, claro, que R estaba en función de Z, pero Z no estaba como en función de R, Nada, o de teta, o de nada, claro, ya. exacto. Acá depende Ya. de si estos intervalos varían, porque si son constantes sabemos que siempre va a tener alguna cosa dentro, estos intervalos. Pero como R estaba acotado por dos funciones, puede que estas funciones de repente se pase una sobre otra y se rompa el intervalo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos ver. ¿Ya? Por eso es que nos fijamos R con respecto a Z. Si Z estuviera acotado entre dos funciones, haríamos revisado para Z. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a calcular la integral, que como dijimos antes era centro de masa. Que el centro de masa era... Yo lo he escrito y se borró, parece. Centro de masa Z es la integral sobre S de Z por el diferencial de masa por dB partido en el diferencial de masa por dB. Solamente esto, ¿cierto? Que bueno, si lo pasamos a nuestra integral, sería esto, S1, Z por diferencial de masa por dB, más S2 por Z por diferencial de masa dB, partido en S1, diferencial de masa dB, más S2, diferencial de masa dB. ¿Ok? Acá es como antes. Nosotros tenemos la región, la partimos en dos partes disjuntas y sumamos las integrales. ¿Ya? Eso es análogo a cuando uno separaba la integral en una variable. Cuando uno separaba el intervalo en dos partes y hacía dos integrales. ¿Ya? Entonces es análogo. Y bueno, ahora voy a escribir las integrales. Que esto era... ya. Entonces esto quedaría que Z va a tener que ser de 0 a 2pi de A partido en raíz de 2 hasta A de A cuadrado menos Z cuadrado hasta A. ¿Sí, hasta A? No, hasta Z. Hasta Z. Hasta Z por Z por 1 partido en R cuadrado por Z más Z cuadrado de R de Z de teta, que vemos que en realidad van a ser todas integrales dobles, porque teta nunca aparece en nada, ¿cierto? Más lo mismo, ¿cierto? Acá parece que parece que esto va a ser un infierno, pero la verdad es que no son todas integrales parecidas. Tipo, estas dos integrales son la misma, pero cambia el intervalo de integración, ¿cierto? Acá Z va a ir desde A hasta 2A y R va a ir desde 0. ¿Cierto? Pero van a ser la misma integral en realidad, ¿cierto? Entonces van a parecer que son muchas integrales. Y sí, puede que sean varias integrales, pero van a ser todas bien parecidas. Entonces cuando uno resuelva una, la otra se van a resolver bastante más rápido. Ay, no lo copié. Ahí. Ahí se copió. Copiar. Y esto así. Y hace una división, pero no va a tener el z multiplicado dentro de la integral. Ahí.
va a ser dividido. Así. ¿Ok? Y bueno, este integral podemos ver que, por ejemplo, con respecto a R, ¿cómo se hace esto? Ah, bueno, se me olvidó también. Se me olvidó multiplicar por el coeficiente, por el coeficiente de deformación. Que recuerden que pasamos a coordenadas cilíndricas, entonces todo esto conlleva un R, ¿cierto? Por R, por R, por R y por R. Que bueno, vemos que en realidad acá van a ser puros logaritmos, porque hay una cadena, ¿cierto? Hay un 1 partido en R cuadrado por R, eso va a ser un logaritmo, esto va a ser un logaritmo, va a ser un logaritmo, va a ser un logaritmo. ¿Ya? Y después, el z después va también a, cuando uno lo integra con respecto a z después, ese logaritmo va a tener otra cadena, porque va a ser logaritmo de z cuadrado por z, y ahí va a tener otra cadena. Entonces, estas integrales parecen como desafiantes, pero no son tanto. ¿La resolvemos o pasamos al siguiente ejercicio? Tipo de, para ver, porque hay que ver si se veía más que interesante. Este era interesante, este era bueno. O este. ¿Lo subimos en integrales o quieren pasar a otro ejercicio para ver más regiones? O de hecho, estamos a la hora. XD. Como 2 ejercicios nomás. Disculpen, me tomé mucho tiempo en los ejercicios. Encontré que era importante explicar esto bien. A ver, ¿cómo le hago? Súper poco, tan largo el ejercicio de la ayudantía. Tengo que medir mejor el tiempo. A ver, ya. Voy a explicar rapidito el otro ejercicio. ¿Ya? Por lo menos este. Voy a intentar explicarlo un poquito más rápido. Como para que se vayan como con la idea del ejercicio. Para que lo intenten. ¿Ya? Ustedes son bacanas, así que además que lo pueden. Pero por lo menos para ver la idea. Ya, este ejercicio. Ya nos dicen una lámina delimitada por estas curvas. Entonces nos dicen acá vamos a ver el tiro que es una función en x en y. Entonces vamos a tener una cosa en el plano. ¿Ya? Esto va a ser una curva, va a ser una región en el plano. ¿Ya? Tiene el plano xy y va a tener una región acotada por esta, que era una región algo así. Algo así era la región. Era esto. ¿Ya? Algo así por el estilo. Entonces nos pedían ver cómo se... A ver, cuál era la inercia, el momento de inercia con respecto al eje, a este eje. ¿Ya? Entonces acá lo que uno hacía era, uno veía acá en las variables que se repetían mucho los términos de y menos x cubo, y menos x cubo, y más x, y más x. Entonces esto decía a gritos, decía, bueno, y acá también, y más x. Entonces acá esto como que pedía a gritos un cambio de variable, ¿ya? Entonces uno acá puede hacer un cambio de variable, ¿ya? Y quedaba el ejercicio quedaba en un intervalo rectangular, ¿ya? Y de hecho esto de acá se simplificaba con el factor de deformación, eso se iba a simplificar de hecho. Entonces queda súper bien el ejercicio. ¿Ya? Ese lo tengo en la pauta, así que se los va a enviar después. Y bueno, después nos pedían determinar el k para que esto fuera mínimo. Y eso era agarrar la función que nos quedaba y ver cuándo es que k era, cuándo es que ese valor era mínimo. ¿Ya? En el intervalo 0,3. Y el último ejercicio, ¿ya? Estoy contando verlo porque ya se terminó la hora. Era a las 5, se termina a las 5, ¿no? No estoy dando jugo de que termine más tarde. Este ejercicio era solamente de expresar las integrales. Entonces acá, como nos dicen que solamente expresar las integrales, vemos que lo difícil de este ejercicio, el jugo, va a ser ver los intervalos de integración. Y esto va de la mano con lo que dijimos antes, de verificar que los intervalos no colapsen. ¿Ya? Porque yo veo esto y voy a ver que lo más probable, lo más útil acá, por lo menos a mi parecer, van a ser, bueno, de hecho, nos dicen acá, cilíndrica o esférica. Yo esto lo resolvería en cilíndrica, por lo menos yo, si no aspiran a resolverlo. En cilíndrica, uno vería que acá z es mayor o igual que r cuadrado, z va a ser menor o igual que
bueno, va a ser menor o igual que el mínimo de 2 más r cuadrado y raíz de 9 menos r cuadrado. No, esto es r porque está con raíz. Y esto tendríamos que r cuadrado va a ser mayor o igual que 4 menos z cuadrado. Y acá tenemos que tener cuidado con que estos intervalos no colapsen, ¿ya? Porque tenemos, por ejemplo, acá, que r está entre raíz de z y va a estar entre 4 menos z cuadrado en raíz. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que ver cuándo es que esto no colapsa, ¿ya? También tenemos que ver que esto tenga sentido, esta raíz, ¿cierto? Porque tenemos raíz de 9 menos r cuadrado. Si r es mayor que 3, cagamos, ¿cierto? Entonces ahí también hay que ver cuándo estos no colapsan. Y después con ese mínimo tenemos que empezar a jugar nomás. Tenemos que empezar a ver eh, en qué intervalos, qué función ver para que el intervalo de z tenga sentido. ¿Ok? Bueno, va de eso el ejercicio. ¿Ya? Que le explican un poquito. Después le voy a mandar el desarrollo, pero como para explicarlo, para que lo puedan intentar. ¿Ya? Estos son bacanas, así que les recomiendo intentarlo. ¿Ya? Así que denle. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en los otros ejercicios que vimos hoy día? Vimos súper poco. No, vimos 3. Vimos 3. Bueno, sí vimos 3. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Todo correcto? A mí me queda una duda. Sí, Entonces, para ver cuándo colapsan, primero tengo que ver cómo igualar las que nos puedan causar conflicto. exacto, sí. Por ejemplo, mira, por ejemplo, hagamos este de acá. Ver cuándo es que esto, porque era igual, son estas dos desigualdades, ¿cierto? R menor o igual que z, que raíz de z, y r mayor o igual que 4 menos z cuadrado. Bueno, yo veo que, por ejemplo, si digo que z es 0, voy a tener que r es mayor o igual que 4, menor o igual que 0. Ya, eso se rompe, pero en realidad si yo veo después que z es igual a 2, bueno, voy a tener que r está entre 0 y raíz de 2, que eso se comporta bien, ¿cierto? Entonces acá lo que sucede, porque acá esto malo, ¿cierto? Acá no se comporta bien, y acá se comporta bien. Entonces hay un punto entre medio donde eso cambia, ¿cierto? ¿Y eso cuándo pasa? Cuando estos dos bordes de intervalos son iguales, ¿cierto? Que es cuando raíz de 4 menos z cuadrado es igual a raíz de z. Eso es cuando 4 menos z cuadrado es igual a z, entonces z cuadrado más z menos 4 es igual a 0, que van a haber dos partes, van a haber dos toques, pero que no es probable que uno de ellos sea negativo, que son como que acá, como z va a ser mayor que esto, z no va a poder ser negativo, porque el r siempre es positivo. Y esto es que z es menos 1 más menos raíz de 1 más 16, creo, partido en 2. Y esto es z igual menos 1 más menos raíz de 17 partido 2, pero z es mayor que el radio, entonces tiene que ser positivo. Entonces z igual raíz de 17 menos 1 partido en 2. Entonces tenemos que este intervalo, ahora lo que hacemos es esto. Este número está entre 0 y 2, ¿ya? Porque esto es como 4, esto entonces va a ser como 3, esto va a ser como 1,5. Este número es parecido a 1,5. Vamos a tener que estar entre medio de estos dos números, ¿cierto? Y vamos a ver que si estamos sobre este número, este intervalo se va a comportar bien, ¿ya? Esto es porque 2 está sobre este número. Y si estamos bajo este número, el intervalo va a haber colapsado, porque 0 es menor que este número. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Este es algo que se hace, que es como ver cuándo estos intervalos colapsan, porque en realidad esto viene a raíz de que el R no puede ser menor que 0, ¿ya? Porque si no estaremos contando las cosas dos veces, ¿ya? Así que eso, tengan cuidado con estas desigualdades.
Esto se puede remediar graficando las cosas, ¿ya? Muchas veces porque cuando uno las grafica uno puede tener exactamente desde dónde hasta dónde varían las cosas. Ahí uno se puede arreglar. Pero a veces graficar las cosas a mano es difícil. Por ejemplo, graficar esto se puede, ¿cierto? Se puede graficar esto. Esto es una función raíz que varía con respecto al radio. O sea, que es como una especie de la parte de arriba una copa. Esto es también similar a una copa. Esto va a ser una esfera. Entonces uno puede graficar estas cosas, pero muchas veces hacer las intersecciones cuesta. Y a veces como son raíces, que hay números medio difíciles de trabajar. Entonces también conviene mucho saber trabajar con estas desigualdades. ¿Ya? Ayuda mucho. Porque muchas veces las regiones no son tan fáciles de trabajar. Entonces estas desigualdades apañan mucho. ¿Ok? Entonces, ¿todo correcto? ¿Alguna duda? Ya. Si no, estamos en la hora. No les quito más tiempo. Voy a intentar subir la pauta hoy día. Que no sé si la puedo subir hoy día, la puedo subir mañana. Me falta trabajar una integral. Que era eso, más que nada trabajar la integral, porque la tengo planteada, que eso es lo que más me interesaba hoy día. Pero no tuve tiempo para resolverla. Suena tonto. Pero ya la voy a resolver y se las voy a mandar. ¿Ok? Si no hay dudas, dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas para aceptarme, me preguntan nomás. Estoy disponible. Así que eso. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chau.